Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vamos a hablar. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros te hemos cantado de lo bueno y grande que tú eres. Señor, cada día, cada instante nosotros podemos ver tus misericordias para con nosotros. Son tangibles, pueden verificarse aún por experiencia. Pero, oh Señor, nosotros queremos que una vez más tú manifiestes tu misericordia para con nosotros a través de este medio especial de gracia que es tu palabra. Queremos que tú vengas y tú hables a nuestros corazones. En el nombre de Cristo oramos. La semana pasada iniciamos una serie de sermones sobre el deber que tienen los pastores para con la iglesia. En el sermón anterior establecimos algunas presuposiciones fundamentales que deben ser entendidas antes de ver los deberes si queremos tener un pleno aprovechamiento de nuestros sermones. En primer lugar, vimos que es Dios y no los hombres quien llama al pastor a ser pastor. Él es el que los llama a ese oficio tan especial. En segundo lugar, consideramos que dado que es Dios el que llama a los ministros a pastorear la iglesia del Señor, debe ser Dios el que establezca los deberes y funciones de ese ministerio. No puede una iglesia, por muy buena intención que tenga, el escribirle un grupo de deberes. Ya Dios lo hizo en su palabra. Así que lo que tiene que hacer toda iglesia a la hora de establecer el ministerio pastoral es ir a la Escritura para que ella le muestre cuáles son los deberes de sus pastores. También vimos en tercer lugar cuál debe ser el móvil principal que debe mover a aquellos hombres que han sido llamados para que vayan al ministerio: el amor a Cristo. Si hay otra motivación, si otra cosa mueve a un hombre a ir al ministerio, este hombre irá decayendo poco a poco y será difícil que pueda perseverar hasta el final de sus días, porque el peso del ministerio pastoral es sumamente grande. Ahora, hay una pregunta que yo quiero responderle a modo de introducción en mi sermón. Puede ser que cuando yo anuncié, y mis hermanos amados, sobre todo los que llevan muchos años con nosotros, ellos podrán testificar de tal cosa. Nosotros tenemos un compromiso hasta donde un humano pueda tenerlo, con la predicación expositiva. Y alguien puede preguntarse: bueno, Joel, ¿por qué, si esta iglesia está comprometida con la exposición expositiva, tomar el domingo y predicar una serie temática sobre los deberes pastorales delante de la iglesia? ¿Por qué predicar una serie de sermones sobre esto? ¿No sería más edificante predicar de otra cosa? Bueno, mis amados hermanos, hay una serie de razones que nos llevan a nosotros a tomar una determinación como esta. En primer lugar, ¿por qué vamos a apartar varios domingos para predicar acerca de los deberes de los pastores en el contexto de la iglesia local? Porque una clara comprensión de los deberes pastorales ayudará a la iglesia a orar por sus pastores con un mejor entendimiento. La Biblia enseña que la iglesia debe orar por sus pastores, y si la iglesia no tiene una clara comprensión del trabajo que ellos realizan, no serán movidos a orar con la intensidad y regularidad con que deben hacerlo. Y además de eso, para orar con exactitud. Segunda razón,
porque el conocimiento de estos deberes nos va a ayudar a evaluar con objetividad el trabajo que realizan los pastores. Mi amado hermano, ignorar el trabajo de los pastores puede llevar a una iglesia a tener falsas expectativas, y de no cumplirse esas expectativas, eso podría generar en sus corazones amargura y distanciamiento. Es exactamente lo que pasa con los hijos de sus padres. A veces los hijos tienen altas expectativas con respecto a sus padres, muchas veces no realistas. Y cuando ellos no cumplen esas expectativas, lo que pasa regularmente es que hay amargura en el corazón y distanciamiento entre los hijos y los padres. Y nosotros no queremos que tal cosa suceda. Mis amados hermanos, yo sé que nosotros somos latinos y los latinos usualmente tenemos opiniones acerca de todo. Si usted quiere saber cómo se soluciona el problema del equipo de los Yankees de Nueva York y cómo pueden ganar la Serie Mundial del año que viene, pregúntele a un dominicano. Él les sabrá exponer cuáles son las falencias y debilidades del equipo de Nueva York y podrá decirle cómo puede mejorarlo. Si usted quiere saber qué debe hacer el Real Madrid para ganar la Champions, pregúntele a un cubano. Alguien dirá, un cubano y no mejor un argentino. Bueno, no hay argentinos aquí. Y él le dirá qué está pasando con el Real Madrid. Y si de algo todos tenemos opinión, es acerca de lo que deben hacer los pastores. Lo que debe hacer una iglesia es llenar su mente de las Escrituras. Y aún en el tema, ¿qué deben hacer los pastores en el contexto? De estar asegurados de que la lista que tenemos compagina con la lista de deberes que la Escritura da con sus pastores. Porque llegará el momento que pensamos que el pastor debe hacer tal cosa y el pastor piensa que debe hacer otra cosa, y eso puede ocasionar distanciamiento y amargura en el corazón. En último lugar, es importante que los miembros de la iglesia conozcan de una manera escritural los deberes del trabajo pastoral para que puedan apreciar el trabajo que ellos realizan. Mis amados hermanos, como veremos en estos domingos, el trabajo pastoral es un trabajo arduo. La palabra que usualmente Pablo utiliza para hablar de trabajo pastoral, para trabajo es agonizomai, de donde viene nuestra palabra agonizar. Así que ya pueden entender cómo Pablo veía el asunto. Y ustedes pueden valorar con más exactitud lo que deben hacer los pastores. Usando nuevamente la ilustración de los padres a los hijos, ¿cuándo es que los hijos comienzan a apreciar más el trabajo que hicieron sus padres? Bueno, cuando ellos tienen hijos y ven el trabajo que se pasa criando y levantando hijos. Eso no debería pasar. Ellos deberían apreciar el trabajo que hacen sus padres aún sin tener hijos, pero seguramente que cuando los tengan, ellos van a apreciarlo más. Ahora hay un problema, hay una diferencia entre los hijos y los miembros de la iglesia. La mayoría de los miembros de la iglesia no van a ser pastores. ¿Cómo puede una iglesia entonces apreciar el trabajo que realizan sus pastores? Bueno, teniendo una serie como esta que tendremos en estos domingos. Mis amados hermanos, ¿cuáles son los deberes desde el punto de vista escritural que deben realizar los pastores en el contexto de la iglesia? No tu opinión, ni mi opinión. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Bueno, mi amado hermano, en primer lugar, el primer deber, podemos decir que es el deber primario y fundamental del ministerio pastoral. Todos los demás deberes están supeditados a este deber. Y es el deber de alimentar el rebaño. Esta es una de las responsabilidades fundamentales de los pastores. Dar a las ovejas el alimento que necesitan.
cualquier otra cosa que los pastores hagan en el rebaño, nunca, pónganme nunca ahí, puede ser en el detrimento de este deber fundamental. Si una iglesia empieza a poner ocupaciones en la agenda de su pastor y él no puede traer el alimento que la iglesia necesita, la iglesia va a sufrir. Cuando nos referimos a que los pastores deben dar alimento a sus ovejas, obviamente estamos usando una metáfora, no estamos hablando de que nosotros le vamos a llevar comida a los miembros de la iglesia. Nos estamos refiriendo a un alimento espiritual, a la instrucción bíblica que debe proveer los pastores a la iglesia. La instrucción bíblica por parte de los pastores es tan central en este ministerio que se exige que todos los que van a formar parte de este ministerio se caractericen por ser aptos para enseñar. Eso lo podemos encontrar en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Si una persona no puede enseñar, mi amado hermano, no importa cuán piadosa sea, no importa cuánta determinación espiritual tenga, cuán espiritual sea, no puede ser pastor. Se requiere, dice Pablo en 1 de Timoteo 3:2, que todo el que forme parte del ministerio pastoral sea apto para enseñar, o sea, tenga la capacidad para instruir, para enseñar, para predicar. Es por eso que Pablo en Tito 1:9, hablando del ministerio pastoral o de las características de los pastores, dicen que este debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Él debe enseñar, el pastor debe enseñar, debe exhortar, debe convencer. Por eso dice Charles Jefferson lo siguiente, que la alimentación de las ovejas es una responsabilidad esencial del llamado pastoral, es sabido incluso por aquellos menos familiarizados con los pastores y su trabajo. Y oigan lo que dice: las ovejas no pueden alimentarse a sí mismas, ni darse agua. Deben ser conducidas a los pastos y al agua. Para la alimentación apropiada de las ovejas, todo cuenta. Y él está usando ahora la misma ilustración de Jesús. Nos presenta a todos nosotros como ovejas y presenta que el pastor obviamente es el que lleva a las ovejas a que se alimenten y tomen agua. Y dice él: a menos que sean alimentadas sabiamente, se debilitarán y enfermarán, y la riqueza invertida en ellas se pierde. Ahora lo trae al ministerio pastoral. Cuando el ministro va al púlpito, es el pastor en el acto de alimentar. Y si todo ministro mantuviera esto en mente, muchos habrían sido distintos a lo que fueron. La maldición del púlpito es la superstición, que un sermón, oye esto, es una obra de arte y no un trozo de pan o de carne. Amado hermano, cuando estamos preparando nuestro sermón, no estamos preparando una pieza de homilética para que se ponga en un cuadro y todo el mundo la admire. Lo que estamos preparando es un trozo de pan al pueblo de Dios, es un pedazo de carne al pueblo de Dios. Y con eso en mente nos paramos y hablamos para alimentar a los hombres con las verdades eternas reveladas en su palabra o en la palabra de Dios. Ese es el ejemplo que vemos en el Salmo 23 que David compuso inspirado por el Espíritu Santo. Lo primero que expresa David, hablando del pastoreo que Dios ejerce sobre su pueblo, es que lo lleva a pastos delicados y a aguas de reposo. Dios hace muchas cosas con su pueblo. Las cuida, las protege, los guía, los lleva en medio de valle de sombra de muerte, lo disciplina con su vara y su cayado. Sin embargo, lo primero que menciona David en este poema es el hecho de que nos lleva a pastos y a agua de reposo. Dice MacArthur:
Un pastor que no alimenta a su rebaño no tendrá rebaño por mucho tiempo. Sus ovejas saldrán a otros campos o morirán de hambre. A veces yo veo creyentes quejándose de su pastor. Que mi pastor no me enseña. Que todo lo que brinda en el púlpito es agua con azúcar. Que, ¿entiende la expresión agua con azúcar? No sea nada sustancioso. Y mi hermano, ¿saben quién tiene la culpa de eso la mayoría de las veces? Por un lado, obviamente el pastor, pero la iglesia. Y puede ser una de dos. Uno, le está poniendo demasiada carga a ese pastor, de tal manera que él no puede dedicarse a la preparación de ese alimento de una manera balanceada y rica en nutrientes espirituales. Y por el otro lado, puede ser, es culpa de la iglesia por poner a un hombre que no instruye a la iglesia. Y lo que pasa es que generalmente el pastor caracteriza o evidencia la naturaleza de una iglesia. Si una iglesia quiere un hombre lleno de carisma, que haga historias cómicas y dramáticas, ¿sabe lo que tendrá en el púlpito? Un hombre gracioso y cómico que entretendrá a los que vengan a oír, que hará un despliegue de cosas impresionantes y hablará cosas lindas al oído, pero no hablará la palabra de Dios. Si una iglesia tiene de verdad el deseo de crecer espiritualmente, de crecer en gracia, tendrá un hombre delante que le hable la palabra de Dios. Y cuando tendrá la tentación de que este hombre le hable de cosas lindas al oído, ese hombre seguirá siendo fiel a sus almas y a la palabra y seguirá exponiendo la bendita y suficiente palabra de Dios. Entonces es la iglesia generalmente la culpable de poner hombres así. Por eso decía Spurgeon una vez que él no se subía al púlpito a entretener carneros, sino a alimentar ovejas. La gente dirá, no, Joel cuando dice un chiste de vez en cuando es malo, nadie se ríe, no venimos a hacer chistes al púlpito. No tengo del deseo que digan, qué buen sermón predicó Joel, ¿cómo me reí? Usualmente cuando empecé a predicar, hacía eso. Y un día yo aprendiendo Dios, tratando conmigo, me invitaron a predicar a una iglesia importante allá en Cuba. Y tenía una amiga que llegamos, hola, ¿a qué haces aquí? No, me invitaron a predicar hoy. Y ella me dijo, qué bueno, aunque no lo crean, lo dijo. Qué bueno, cómo me voy a reír. Y eso, yo aprendí ese día. No, yo no vengo a que la gente se ría. Después de todo, la gente a quien le predique me lo agradece. Que no les haga reír, o que no intente hacerlo reír. De hecho, mis amados hermanos, cuando la Escritura quiere en Ezequiel capítulo 34, manifestar o evidenciar las características de un mal pastor, dice que es un pastor que no alimenta las ovejas. Dice Ezequiel 34, ay de los pastores de Israel que se apacientan. Apacentar significa alimentar, que se alimentan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores el rebaño? Esa es la función fundamental del pastor, alimentar las almas de los miembros de su iglesia con la palabra de vida que da vida a los muertos. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la primera responsabilidad del pastor es dar a conocer a las ovejas de Cristo la palabra inspirada de Dios. Hay otras cosas que vamos a hacer en el contexto de la iglesia, pero esta es fundamental, es la base del ministerio pastoral. En Mateo 24:45, el Señor Jesucristo dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, que le da alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual el Señor venga y le halle haciendo así.
¿Cómo nos gustaría que nos viera el Señor? Mis amados hermanos, en esta época, donde tenemos muchos amigos en muchas iglesias, y donde vemos dramas, teatro de mal gusto a veces, teatro, cantatas, donde un día como hoy habrá pastores que no predicarán, se traerá un drama y dirán, esta es la predicación del Evangelio, algo desde el punto de vista bíblico fuera de lugar completamente. O traerán una cantata y dirán, esta es la palabra del Señor siendo predicada. Yo quiero que si un día viene el Señor, nos haya haciendo así, predicando la palabra del Señor. ¿Qué tan importante es esto en el contexto de la iglesia? Vayan conmigo, por favor, a Hechos 6, 1 al 4. Hechos 6, 1 al 4. Mis amados hermanos, uno ve Hechos, los primeros capítulos de Hechos, y vemos una iglesia triunfante, creciente, gloriosa. Los problemas empiezan a venir. ¿Dónde? No vienen en el capítulo 20, vienen en el 6. Apenas empezando la iglesia, ya empiezan los problemas. Miren qué problema pasó. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, el crecimiento trae problemas. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo. Se puede traducir esa palabra, no es recomendable, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos, insistiremos, trabajaremos arduamente en la oración y en el ministerio de la palabra. En el versículo 4 hay una palabra que es central en este pasaje, es la palabra persistiremos. Esta palabra significa en griego literalmente fuerte hacia. La idea es la de perseverar, dedicarse a, continuar, acompañar continuamente, acudir con perseverancia. El punto aquí es que aunque el servir a las mesas, el ayudar a los necesitados, era una encomiable tarea y que la iglesia no debía desatender esta problemática, aún así los apóstoles tenían una tarea primordial a la que debían prestar atención: la oración y el ministerio de la palabra. Y esto es lo que debe hacer todo pastor fiel cuando la iglesia quiere empezar a poner cosas en su ministerio. Decir, sin pena, y eso, que me da pena, ¿qué van a pensar de mí? Que no me interesan las viudas. Bueno, que piensen lo que quieran. Tú debes decir, no es justo. O como lo dicen otras versiones, no es recomendable, no es correcto, no está bien, y es lo que literalmente dice en griego. No está bien que nosotros dejemos el ministerio de la palabra para servir a las mesas. Mis amados hermanos, físicamente hablando, estamos hablando ahora de ciencia. Una persona humana no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, no puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y que todas le salgan bien. Por lo menos este personaje que está acá no puede. Yo admiro a mi esposa. Ahora es más fácil, pero cuando tenía 3 bebés, ella podía cocinar, limpiar la casa, ponerle los biberones a los 3 muchachos, bañarla, todo al mismo tiempo. ¿Cómo? No sé, pregúntenle a ella. Ahora yo no puedo hacer eso. Yo puedo hacer una cosa a la vez. Y yo necesito dedicarle tiempo a cada cosa. Entonces,
Eso generalmente pasa con los hombres y generalmente pasa con toda persona normal. El ministerio de la palabra es fundamental. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Porque saben lo que pasa, a veces se tiene la idea, no, el pastor es el ministro, que se encargue a él. Y si lo sostienen a tiempo completo, para eso le pagamos un salario. Dale, gánate los pesos. Sí, se tiene que ganar los pesos, claro. Pero miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y él mismo, está hablando de Cristo, y Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, ¿cuál es el fin que Cristo estableció estos ministerios? Sobre todo ahora el de los pastores y maestros. No están de los profetas, no están los apóstoles, los pastores de maestros. ¿Para qué tú los pones, Cristo? Con el fin, con el propósito de perfeccionar o llevarlos a la madurez, a los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Mira lo que provoca esa instrucción. Dejaremos de ser niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar usan con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si tú eres de esos que piensan que el pastor es el ministro y que él es el que tiene que encargarse, este texto destruye esa manera de pensar. De acuerdo a este texto, ¿sabes quiénes son los ministros del Evangelio? Tú y yo somos los ministros del Evangelio. Tú eres un ministro que debes hacer la obra del ministerio. ¿Cuál es mi tarea? Perfeccionar o llevarlos a la madurez. La palabra hablaba de remendar las redes. La usa cuando recuerdan que viene Jesús y encuentra a Pedro, que dice que se hallaban remendando las redes. Es exactamente esta palabra. Es entrenarlos, capacitarlos, llevarlos al punto en que ustedes puedan hacer la obra del ministerio. Yo los instruyo y los preparo y ustedes hacen la obra del ministerio. ¿Estamos? Yo esperaba un amén ahí. Los pastores deben equipar a los creyentes con el conocimiento de la verdad, de modo que ellos puedan hacer en la iglesia la obra del ministerio de acuerdo a los dones que Dios te ha dado, mi hermano. Y así toda la iglesia crece. Esta es la imagen que Pablo nos presenta del ministerio cristiano. La misma imagen que encontramos en todas las epístolas pastorales. Mis amados hermanos, nosotros somos bautistas. Amén. Ahí en las epístolas pastorales, solo en las 3 cartas pastorales. Las 2 a Timoteo y a Tito. Vamos a dejar a Filemón un poquito al lado. Esas 3. Hay más textos para hablar de la predicación de la palabra como parte esencial del ministerio pastoral y de la vida de la iglesia que textos que hablan en el Nuevo Testamento del bautismo por inmersión. Mira lo que dice no lo busque, lo que dice 1 Timoteo 4:6. Si esto se enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de buena doctrina que has seguido. Versículo 11, esto manda y enseña. Versículo 13 al 16, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuánta insistencia es? Enseña la palabra, enseña la palabra. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Yo he oído pastores decir, y no me malentiendan, todos los creyentes tienen que saber lo más que puedan de las Escrituras. Pero hay pastores que pueden decir sin ruborizarse. Hay miembros de mi iglesia que saben de Biblia más que yo. Bueno, vaya, si un médico me dice a mí, yo conozco de la gente, imagínese que usted vaya a un médico y que le diga, yo conozco gente que no son médicos, pero ellos saben de medicina más que yo. Bueno, yo me busco otro médico. Si hay gente que no son médicos y saben de medicina más que tú, o te imaginas que vayas a un abogado a que te ayude en tus problemas y tú dices, no, aquí la gente que limpia sabe más de leyes que yo. Me busco otro abogado. Y mis amados hermanos, ustedes deben saber lo más que puedan de las Escrituras. Pero se supone que si la palabra, la instrucción de la palabra es parte esencial de mi ministerio, yo, si no soy el 2, si no soy el 1, por lo menos entre los 3 primeros. Si no tienen derecho a buscarse otra iglesia. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No es sencillamente que trae un texto por aquí y un texto por allá, le pone 2 ilustraciones dramáticas para que la gente llore y ¡bam! Y manipule a la gente y se fueron contentos, hablando bien de mí. No, yo tengo que pararme delante de Dios y tener la certeza en mi conciencia de que puedo ser aprobado por Dios, de que soy un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque cada domingo uso bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 4, 1 al 5, fue el texto que leímos al inicio. Te encarezco, oigan esto, no puede ser más solemne, Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Pablo o Timoteo, ten en tu mente, cuando te paras en el púlpito a hablarle a tu gente, que un día todos, incluyendo tú, serás juzgado en el juicio final por Dios delante de quien tú predicas. Predica, Timoteo. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo leo este texto y yo pienso en mi gente, en mi generación. Eso que está profetizando Pablo ya está pasando. La gente no tiene deseos de sufrir la sana doctrina. Ellos quieren a un hombre que se pare y haga un despliegue de magnetismo, ¿cómo se llama cuando tiene? Carismático. Y no lo estoy hablando en el sentido de dones ni nada de eso. Un tipo que hable, yo me equivoco, ustedes me ayudan, ¿cómo se dice tal cosa? Que haga un despliegue magnético. Ese hombre habla y yo me siento que estoy en las nubes. A veces prefiero que te sientas en el infierno y que vayas al Evangelio de Cristo para que te salve. Pero, ¿qué quieren la gente? Tal vez en nuestros días, si uno de esos que
que crean estrategias misioneras, fueran los que escribiera la carta a Tito, le dirían, mira, va a venir un tiempo donde la gente no va a sufrir la sana doctrina. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que cambiar un poco las cosas. Ahora ya, como la gente no va a entenderla, no va a querer sana doctrina, dale un poco de entretenimiento, habla unos cuantos chistes, di tus propias ilustraciones psicológicas, añádele un poco de psicología y de expertos. Y luego ponles un lindo drama y que termine con una canción linda. Yo no estoy en contra de las canciones lindas. Sin embargo, Pablo, con eso en mente, sabiendo que vendría un tiempo donde la gente no se agradaría en la sana doctrina, él dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Ellos no quieren oír la sana doctrina. Tranquilo, mantente haciendo lo que debes hacer. La salvación es de Jehová y vendrán a oírte las ovejas de Cristo. ¿No es exactamente lo que dice Jesús? Dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando viene alguien y nos visita, y dice, ay no, pero esa gente habla por una hora. Y no es que estoy defendiendo que hable largo. Pero, y muy denso, con mucha, y palabra en griego, ¿y qué es eso? No, yo me voy para el de la esquina, que ese hombre, mira, ese hombre habla 25 minutos y hace una de chiste. Bueno, se lo ponemos con papel de celofán y todo allí, no, con papel de regalo. Porque mis amados hermanos, las ovejas, las verdaderas ovejas, oyen la voz de Cristo. Ellos van donde está Cristo hablando. Y allí es donde les gusta comer. Estaba hablando del Evangelio a una compañera. Y ella dice, pero entonces, ¿nos vamos para el infierno? Y yo le estaba hablando, era una idea detrás de la otra, una idea detrás de la otra. Y ella estaba, wow, me decía, cuánta sabiduría, cuánta sabiduría. No es porque lo diga yo, pero en ese momento que la sabiduría se va pronto. Cuánta sabiduría. Hasta que me dice, pero entonces nos vamos al infierno, ¿por qué? Y yo dije una palabra que cambió todo. El asunto es que la palabra de Dios dice, oh, no. No, eso es de humano. Yo le dije, vea, espera un momentico, ¿tú te diste cuenta del switch tuyo? Hasta ahora yo te estaba hablando y tú estabas diciendo cuán sabio yo soy. ¿Qué soy yo? Un humano. Y entonces si te hablo de la Biblia y lo rechazas porque lo escribieron humanos, eso no, como que no me compagina. Si para ti la opinión de un ser humano escrito en un libro es despreciable, deberías tomar como despreciable aún la opinión mía, porque yo soy un humano. Y hablamos más, tratando yo de demostrarle que la Biblia es la palabra de Dios. Pero esas son la gente de nuestros días. Ahora, una oveja quiere oír la palabra de Dios. Queridos amados, si hay algo claro en todos estos textos, es que los pastores deben enseñar la palabra de Dios. Esa es la función principal que ellos deben realizar. Esa instrucción debe ser en el púlpito, esa instrucción puede ser en lo privado, pero básicamente lo que hacen los pastores, hay otros deberes que veremos, es instruir y alimentar al pueblo de Dios. Ahora, yo no quiero que ustedes se vayan con un solo deber. Hay un deber que trataremos mucho más brevemente, y es el que los pastores deben orar por su rebaño. Los pastores deben orar por su rebaño. Vamos de nuevo a Hechos capítulo 6. Hechos 6:4. En este problema de que las viudas que venían de
un contexto helénico, estaban siendo descuidadas. El apóstol Pedro les dice, nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra y en el ministerio de la oración. Ellos estaban determinados a persistir en el ministerio de la enseñanza, pero de igual manera estaban determinados a persistir en el ministerio de la oración. ¿Sabe qué nos enseña esto, mi amado hermano? Que estos hombres estaban conscientes de su debilidad y de la naturaleza peculiar del trabajo que realizaban como pastores. Mi amado hermano, para este oficio, nadie, absolutamente nadie, está capacitado para hacerlo. Estamos tratando con almas, estamos tratando con asuntos espirituales y la capacidad para realizar cambios reales en la vida de los oyentes solo puede provenir de la obra de Dios. Nuestro trabajo es que los pecadores vengan a Cristo y los que están en Cristo sean conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y en las propias fuerzas de los predicadores, de los pastores, es imposible realizar tal tarea. Así que la oración es un medio que tienen los pastores, no solo para expresar y confesar sus debilidades, sino para pedir el auxilio necesario y que el Espíritu Santo obre en los corazones de los oyentes y de aquellos a quienes pastorea. Los apóstoles sabían eso y por eso dice, nosotros persistiremos en la oración. Pero eso solo es el ejemplo de los apóstoles. Aún es el ejemplo del propio Pablo. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces en las epístolas nosotros encontramos esta expresión? Orando siempre por vosotros. Lo podemos encontrar en 1 y 2 los Corintios, lo podemos encontrar en 1 y 2 Tesalonicenses, lo podremos encontrar en su epístola a los Colosenses. Este es un hombre que si nosotros reunimos todas las expresiones que él usa para hablar de que oraba por esas iglesias, es obvio que Pablo era un hombre de oración. Él estaba seguro que la obra la hacía solo el Señor, pero él no era un hombre fatalista. Así que él iba una y otra vez en oración para que la palabra fuera eficaz en los corazones de aquellos a quienes él le había escrito. Hay muchos ejemplos en la historia. Bone, alguien que fue capellán de los confederados en la guerra de secesión en este país y que luego fue famoso por la influencia que él realizó en cuanto a la vida de oración en el ministerio y en la vida de una iglesia. Se dice que pasaba las 3 primeras horas de su día en oración. Él se levantaba cada mañana a las 4 a.m. y estaba orando hasta las 7 cuando empezaba sus funciones. Este hombre sabía que él no tenía las capacidades necesarias para cumplir su ministerio. Así que, mi amado hermano, a la hora de poner las tareas a nuestro pastor, nosotros debemos garantizar que no pondremos tareas que impidan que este hombre pueda dedicarse fielmente a la tarea de exponer la palabra de Dios con fidelidad y que no pueda dedicarse con frecuencia, diariamente y con profundidad a la oración. Si hacemos lo contrario, si ponemos carga sobre él que impedirán el estudio de la palabra y una vida profunda de oración, él se irá deteriorando espiritualmente con el paso de los años y nosotros como iglesia sufriremos tal pérdida. Esa persona debe orar por ti.
debe dedicarle tiempo a orar por ti, mis amados hermanos. Ahora Dios nos ha concedido un tiempo de unidad y de fraternidad y de gozo. Y cuando tu pastor se siente delante de ti y te diga, mira mi hermano, me preocupa esto y esto y esto, y esto no lo estás haciendo bien. Déjame decirte que en todos nosotros hay suficiente orgullo como para amargarnos contra esa persona y decir, la tienen prendida conmigo y no es fácil y este hombre no entiende y es un majadero y 20 cosas más que puedes decir. La única tranquilidad, eso puede pasar mañana. La única tranquilidad que le da a este pecador es asegurarse de que lo que estoy diciéndole es la verdad y lo que dice la palabra y orar al Señor para que te dé mansedumbre y humildad ante su palabra. Y eso requiere de tiempo, requiere que esa persona se junte con Dios para hablarle al Dios soberano de ti, para luego poder hablarte a ti de ese Dios soberano. Antes de terminar, hay 2 palabras de aplicación que quiero traerles. En primer lugar, quiero hablarte a ti, mi hermano. Tú que has sido salvado por la sangre del Cordero. Tú que eres miembro de esta iglesia. Déjame decirte, en su gracia y en su misericordia, esta iglesia tiene pastor. Y hasta ahora los hombres que nos paramos aquí, y yo espero que eso siga pasando en el futuro, predicamos no lo que a ti te gustaría oír, no lo que sea popular, nosotros predicamos lo que está en este bendito, inerrable, autoritativo y suficiente libro. Y nosotros seguiremos haciendo tal cosa. Pero déjame decirte que el nivel espiritual en el que tú te encuentras hoy es solo y únicamente fruto de una obra de Dios y de lo que tú has hecho con tu propia alma. Si yo vengo y predico la palabra fielmente y te digo lo que el texto dice y tú puedes decir desde tu asiento, amén, así dice el Señor, eso es lo que dice el pasaje, pero tú eres negligente en aplicar, en implementar, en traer a tu vida esa palabra, tu alma se irá deteriorando, tus gracias se irán debilitando y será toda tu culpa. Y mis manos estarán limpias de tu sangre, porque te advertí, te dije y te declaré. Y si vienen problemas, tu problema será porque has sido advertido. ¿Qué es lo que estoy trayendo con eso? Y no podemos decir, como he visto en la iglesia, tenemos pastor, ya todo está bien. No, todo no está bien. A menos que seas diligente en aplicar tu palabra, la palabra de Dios, aplicarla a tu vida y traerla a ti, a tu alma y alimentarte. Esa palabra no traerá fruto a tu alma. Yo tengo una perrita y a veces le ponemos comida y la perra no tiene deseos de comer. Y ahí está, para lo que es un perro, está bien, está buena, no quiere comer. Yo puedo traer la palabra, yo puedo pasarme horas viendo el texto griego, el texto hebreo, viendo cómo interpretar el texto, preparándolo de una manera ordenada, que tú la puedes comprender, poniendo ejemplos e ilustraciones para que puedas tener luz. Si tú no te comes esa palabra, si esa palabra no empieza a formar parte de tus venas, de tu vida espiritual, te irás deteriorando y vivirás una vida vergonzosa para Cristo. Tu conducta debe ser la del Salmo 119, versículo 60. Me apresuré y no me tardé de cumplir tus testimonios. Tú oyes algo aquí,
Tú oyes algo que debes aplicarlo a tu vida personal. Tú oyes de la oración. Tú debes ir a tu casa y empezar a hacer los ajustes para preparar tu día de tal manera que tú puedas tener un tiempo de oración, un tiempo de lectura de las Escrituras donde tú puedas comer en lo personal lo que está en este bendito libro. Hablamos de la crianza de los hijos. Tú debes aplicarlo. Los resultados los trae Dios, pero debes poner esos principios por obra. Te hablamos del matrimonio. Debes aplicarlo. No es algo que, qué bueno sería que fulanito, el del matrimonio de la esquina. No, tu persona, aplicar esa palabra a tu corazón y aplicarla de tal manera que la puedas vivir. Vamos a hacer un negocio aquí. Vamos a hacer como una especie de pacto. Yo cumplo con mi responsabilidad. Yo me voy a preparar cada domingo a exponer la palabra de Dios. Yo voy a dedicar tiempo para decirle lo que dice el texto. No voy a poner mi idea muy particular. Si no hay consenso, hay textos difíciles que no hay consenso, yo les voy a ser fiel y yo les voy a decir, mira, no hay consenso entre las interpretaciones de ese texto. Algunos piensan esto, otros piensan aquello otro. Esta es la inclinación que yo tengo. Yo voy a ser fiel a sus almas. Yo trataré de traer el sermón lo más claro que se pueda. Yo voy a ponerlo de tal manera que tú puedas comprenderlo. Yo voy a pasar tiempo para aplicar aquellas cosas de la homilética que entiendo. Yo voy a exponerle con pasión, con urgencia, con compasión, cada domingo la palabra de Dios. Les prometo que lo haré cada domingo. Esa es mi parte del contrato. Pero yo quiero que tú te comprometas también a que cuando tú salgas por esa puerta, arrodillarte delante de Dios y aplicar cada una de las cosas que decimos aquí, fruto de la palabra de Dios. Yo voy a ser fiel en exponer la palabra, en exponerla con lo más claro que pueda. Yo sé que a veces uso mucha terminología teológica, yo entiendo, a veces es confusa, la trataré de hacer más clara a la vista de ustedes. Pero una vez que tú entiendas que eso es lo que enseña la palabra de Dios, tú saldrás por esa puerta con el compromiso delante de Dios, no delante de mí, delante de Dios de vivirla. ¿Está de acuerdo? Porque no es suficiente tener un pastor o tener cientos de pastores. Los apóstoles tuvieron al mejor de los pastores que ha habido en este mundo, en la historia de la humanidad, el Señor Jesucristo. Y hubo un Judas. Tú lo sabes, ¿no? Ese pastor nunca se equivocó. Nunca hizo nada mal. Nunca dio una palabra fuera de tono. Siempre fue prudente, sabio en cada una de sus palabras. Y hubo un Judas. Pablo, ¿qué mejor pastor que Pablo? Y él tuvo un Demas. Porque hay una responsabilidad personal que cada creyente delante de Dios debe cumplir. Deberes que no puedo cumplirlos por ti. Que eres tú delante de Dios. Eres tú cuando yo no te veo. Eres tú en la parte oscura de tu casa que nadie te ve. Y Dios sí te ve. Porque no hay nada oculto en su presencia. Pero yo quiero hablarte a ti. Tú que aún no has venido sujeto a la autoridad de Cristo. Tú sigues rebelde a la autoridad de Cristo. Tú sigues diciendo, yo no quiero que Cristo gobierne entre nosotros. Déjame decirte, tú no necesitas un pastor. Tú necesitas que el gran pastor de las ovejas gobierne tu vida. Tú puedes mencionar y decir en tu vocabulario si Dios quiere y Dios lo es todo. ¿Sabes cuándo una persona puede decir eso? Cuando una persona está rendida a la autoridad y el pastoreo del Señor Jesucristo.
hasta ahora tú has sido rebelde. Tú te has conformado, en el mejor de los casos, con venir cada domingo a este lugar. Venir y cantar y hacer cosas y saludarnos como hermanito. Déjame decirte que si tú hoy no estás rendido a la autoridad de Cristo, Cristo, el gran pastor de las ovejas, te ve hoy como su enemigo. Y si tú continúas con tu camino, no importa que quieras buscar argumentos para decir la palabra no es Dios. Mira, mi amigo, no hay argumento contra este libro. Llevamos más de 2000 años, hombres, buscando argumentos para destruir este libro. Nadie ha podido. ¿Sabes por qué? Porque esta es la verdad de la palabra de Cristo. Y esta palabra permanece. Jesús, el Rey de todo, dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Tú puedes buscar argumentos contra la autoridad de la palabra y decir: oh, esto es un libro escrito por hombres. ¿Sabes? Es un libro escrito por hombres, inspirado por Dios, que ha dado vida a millones de personas. Y si tú hoy no te rindes al pastoreo de Cristo, Cristo es tu enemigo. Y no tiene que seguir siendo así. Él dice, el gran pastor de las ovejas dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis cansados, atribulados, que yo os haré descansar. Cómeme a mí, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él invita a los pecadores, a aquellos que son sus enemigos, a deponer las armas y a confiar en Él y a creer en Él, y Él les dará vida eterna. Tú no tienes que ir al infierno. Tú puedes gozar de la comunión con ese pastor, el gran pastor de las ovejas. Tú puedes tener comunión con Él. Tú puedes ser salvado por Él y gozar de vida eterna. Quiera Dios que Él esté hablando ahora mismo en tu corazón y que tú puedas oír su voz, porque son las ovejas de Él las que oyen su voz y le siguen. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tus misericordias y por tus dones para con nosotros. Señor, tales misericordias y tales dones son inmerecidos, por cuanto muchas veces hemos pecado contra ti y hemos hecho aquello que está mal ante tus ojos. Pero, oh Señor, tú eres un Dios de gracia y un Dios de compasión. A ti te deleita el salvar a pecadores, el tomarlos en sus pecados, enemigos tal cual son, y el cambiarlos para que sean tus amigos, tus ovejas, tu iglesia. Gracias no solo por eso, sino porque tú nos has unido como iglesia. Oh Señor, nosotros queremos ver tu obra en este lugar. Señor, queremos ver hombres y mujeres que han sido salvados, siendo conformados a la imagen del hermoso, precioso, llamado Hijo Jesucristo. Nosotros queremos ver cómo tu palabra llena nuestras almas y nos fortalece para luchar la batalla de la fe. Señor, nosotros no podemos hacer tal cosa. Solo tu Espíritu puede obrar en nuestros corazones. Por eso te pedimos, oh Señor, en tu gracia, que tú te acuerdes de nosotros y que tú continúes santificándonos para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.